Puede tomar asiento. Es que decíamos el miércoles en el culto de oración que dentro y enmarcados en parte de la cultura que estamos nosotros, que es la cultura anglosajona, pues esta cultura en algunas ocasiones ya no le dice Feliz Navidad. En el inglés, ¿verdad? Dicen, ya no se usa Merry Christmas, Happy Holidays. O hay otra que es, ahora se me escapa, ahí me confundo y hablo equivocadamente el inglés. Que tengas una buena, algo así es. Have a good one. Have a good one. Ya cuando te estás acercando a las Navidades y te encuentras a alguien que dice have a good one. ¿Y good one what? Unas buenas noches, un buen día. ¿Por qué? Porque quieren suprimir la palabra Christmas, la palabra cristiana, que es el nacimiento de Jesús. Así que la iglesia no está aferrada a las tradiciones y no tiene que vivir con las tradiciones para poder celebrar a Cristo. Pero ya que están ahí, cogemos pon. Amén. Y por esas razones yo le invité a que usted le dijera felicidades y feliz Navidad. Ojalá y todo, como se acuerda el programa que todo el año es Navidad, para los cristianos todo el año es Navidad, porque Cristo está con nosotros. Yo quisiera romper un poco la manera en que hacemos la reflexión, porque no quiero comenzar leyendo el texto bíblico. Se me ocurre que para poder entender el texto bíblico, quizás nosotros podemos atender un poco para ver el contexto y por qué usamos ese texto bíblico. Y entonces luego leemos el texto bíblico y yo creo que lo podemos asimilar más mejor. ¿Okay? Dentro de la tradición cristiana, tanto la tradición católica como la protestante, entre ellas está la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Comunión Anglicana, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista, la Iglesia Morava y otros cristianos más, celebran 4 domingos antes de la Navidad algo que ellos llaman el Adviento. Esto viene de la palabra latín adventus, que significa venida. Y obviamente esto es una tradición cristiana que data ya de algunos cuantos siglos. Estamos hablando que ya se estaba escuchando a un gran predicador llamado Juan Crisóstomo allá para el año 450 después de Cristo, comenzar a predicar sobre en estos 4 domingos antes, comenzar a predicar y a decir que nos teníamos que preparar para celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo sobre la tierra. Y Juan Crisóstomo en particular decían que predicaba hasta 10 veces en un día. Le decían el pico de oro. Y Juan Crisóstomo, que llegó a ser obispo de Constantinopla, era un hombre muy especial porque él en aquel momento ya el imperio le había dado un subsidio a las iglesias. Así que los pastores pues tenían un estipendio, una ofrendita adicional. Y obviamente él era supervisor de los pastores y esa gente pues se le daba, parece que un poquito más. Pero Juan Crisóstomo decía, es imposible que yo vaya a predicar a la iglesia y en la puerta haya gente muriéndose de hambre y yo entonces llegue con todo mi dinero y todo mi lujo y le pase por encima a la gente y no pueda compartir lo que tengo. Así que Juan Crisóstomo, por esa visión y forma muy particular, es excomulgado, lo sacan de su iglesia. Y obviamente sufre mucho por la visión que tiene muy particular de poder preparar al pueblo de Dios en una comunión linda, en una experiencia, en una vivencia a través
de esa tradición de poder celebrar esos 4 domingos antes de Navidad la venida del Señor Jesús sobre la tierra. Esos fundamentos de los cuales ellos predicaban era recordar que Jesús nació en Belén de manera humana, humilde y con pobreza material. Vino como uno de nosotros. Ese era básicamente el propósito de estos sermones. En segundo lugar, vivir diariamente la presencia de Jesucristo en nosotros de manera vigilante. Yo le decía a unos hermanos, parece que G.J. Ávila predicaba todo el año Adviento, porque él predicaba Cristo viene ya. Así que la iglesia decía, nosotros no podemos celebrar Navidad sin afirmar que Jesucristo viene otra vez por su iglesia. Así que la manera en que nosotros reafirmamos la segunda venida de Jesucristo es en la forma en que Juan el Bautista lo hacía. Nosotros como iglesia, Pablo dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, pero nosotros en este tiempo tenemos que levantarnos y, perdonando la redundancia, levantar la voz y anunciar que Jesucristo es la respuesta para este mundo y que viene otra vez. Así que esa era parte de la segunda razón de la predicación y la reflexión de estos 4 domingos antes de Navidad. Y el tercer lugar era preparar a los cristianos para que pudieran vivir una experiencia de fe diaria, una experiencia de esperanza diaria y sobre todas las cosas una vida de santidad, caminando con el Señor todos los días. No caminamos con el Señor más que cuando venimos a la iglesia, sino caminamos con el Señor todos los días, en todos nuestros asuntos. Así que el Adviento formó parte de la tradición y forma parte todavía de algunos cristianos y cristianas en el mundo. Y yo creo que nosotras y nosotros, cuando uno hace un análisis de los pasajes bíblicos que tradicionalmente se utilizaban y se utilizan, es extraordinario. Y uno de esos pasajes es el pasaje que queremos utilizar en esta noche para nuestra reflexión, que está contenido en Isaías capítulo 40, del verso 1 al verso 11. Vamos a ver ahí un trozo poético. Y cuando yo vi este trozo de las Escrituras, recordé a nuestra querida hermana Clara García. ¿Cuántos se acuerdan de Clara? Clara declamando precisamente el capítulo 40 de Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Así que automáticamente vino a mi mente ver a Clara declarando con aquella expresión tremenda. Así que Isaías 40 del 1 al 11 es la introducción de lo que algunos teólogos llaman los cantos del Mesías. Pero es importante entender que Isaías forma parte fundamental de lo que es el Nuevo Testamento, que Isaías significa salvación de Yahweh, y que este capítulo en adelante, el cual 40, algunos teólogos dicen que forma parte de otro Isaías, que no es el mismo que el capítulo 1, porque hay muchos elementos que algunos teólogos, cuando hacen el estudio, encuentran como que cambió lo que estaba hablando, cambiaron las referencias históricas e inclusive no se menciona más a Isaías del 40 hasta el último verso, hasta el último capítulo. Así que otros dicen que sí hay unidad en el libro completo de Isaías, y uno puede entender cuando lo lee de tapa a tapa del capítulo 1 hasta el final, puede entender el mensaje que está implícito y que el profeta desea que todos escuchamos, y sobre todas las cosas
Los teólogos dicen esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que si usted lo lee bien, dicen algunos teólogos, encuentra unidad en el libro. El contexto del capítulo que vamos a leer ahora, ya mismito, de esos versos, es un contexto donde el pueblo va a salir del exilio, donde el pueblo de Israel ha sufrido, de acuerdo a lo que dice el profeta, por el pecado que ha vivido. Por lo tanto, ahora este pasaje que vamos a ver representa una palabra de esperanza y una palabra de aliento para el pueblo de Dios. Es una poesía extraordinaria y nosotros queremos ver entonces lo que dice la Escritura y cómo dice ese pedazo de la Escritura del verso 1 al verso 11 del capítulo 40 de Isaías. Leamos. Y lo vamos a leer. Yo quiero invitarle para que después usted lo lea en su casa y lo lea viendo lo lindo y precioso de este capítulo. La palabra del Señor dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué lindo, ¿verdad? El doctor Pablo Jiménez dice que cuando leamos un pasaje como esto, lo repitamos 4 veces hasta que salga como poesía. ¿Por qué es poesía? Ahora bien, ¿qué la palabra del Señor nos dice en esta poesía para el año 2015? Para un diciembre 6 del 2015, mientras leía esta palabra, venía a mi corazón. Aquí el profeta dice, en nombre del Dios Todopoderoso, hay consolación para el pueblo, aún en medio de los momentos difíciles. Y yo decía y pensaba, esta semana habremos nosotros pasado como pueblo por momentos difíciles. No se nos caía la cara de vergüenza, no se estremecían los cimientos morales del país al escuchar de los actos de corrupción. Y obviamente yo comentaba con un querido hermano, ¿hasta cuándo la iglesia del Señor no levantará su voz profética y podrá decir, la voz de Dios ha dicho esto? Así ha dicho el Señor. Nosotros estaremos esperando de parte de Dios
la renovación para nuestro país? ¿Acaso no se han doblado más de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 rodillas ante Baal o ante el Dios Todopoderoso? Claro que no se han doblado ante Baal, se han doblado ante el Dios de la vida. Claro que en nuestro país ha habido gente que ha cumplido con lo que dice la Escritura. Si mi pueblo se humillare y dejare sus malos caminos, yo iré desde los cielos. Estoy parafraseando. Y no dudo que el Señor ha escuchado la voz de este pueblo. Óigame, yo enviaba a uno de los hermanos de la iglesia a una reunión de la oficina de fe y base comunitaria del pueblo de Manatí, a uno de los líderes. Me decía: pastor, la estadística es esta. En Manatí hay 145 iglesias. 145 iglesias. Ya pues cerraron 5 porque el año antepasado eran 150. Usted sabe lo que es que en una población de, creo que no alcanza ni los 50.000 o 60.000 habitantes, y cada vez la gente yéndose, hayan 145 iglesias. Son un montón. ¿Por qué les digo esto? Porque claro que sí, que nosotros como pueblo del Señor tenemos que en esta noche entender que hay consolación de Dios, porque el juicio de Dios posiblemente llegó, posiblemente ha estado sobre nosotros, pero la palabra del Señor dice que los pensamientos de paz siguen estando presentes para con su pueblo. El profeta tiene que decir a este pueblo que ha sufrido el exilio, al pueblo de Israel, un pueblo que, óigame, no fueron 2 años, no fueron 10 años de opresión, de estancamiento económico, como aquí que van 10 o 15 o 11, fueron 400 años de exilio. Y ahora la voz de Dios, por medio del profeta, habla: hay consolación. Y yo creo que en el momento presente en que estamos viviendo, la iglesia del Señor tiene que pararse sobre la brecha y decir: hay consolación de Dios, hay esperanza, y el propósito de Dios se cumplirá para con el Puerto Rico del 2016, del 2017, del 2018 y hasta que el Señor así lo determine. Es que hay gente que cree que tiene que promulgar o predicar esperanza cuando las cosas estén buenas. Es que hay gente que inclusive cree que tiene que hablar en nombre de Dios solamente cuando el Dios de la vida decida revelarse de la manera en que ellos o ellas entiendan que esa es la forma en que Dios ha hablado. Se nos ha olvidado, como dije ahorita, que el ministerio que Dios nos ha dado es de reconciliar a los hombres con Dios. Que la visión y la misión que nosotros tenemos fue promulgada por el Maestro nuestro, que se llama Jesús, cuando le dieron a leer precisamente al profeta Isaías y decía: este es el año agradable del Señor, y el Señor nos ha enviado a darle vista a los ciegos, a poner a caminar a los cojos y a los inválidos, a predicarle el evangelio a los pobres, que ha llegado esperanza, a promulgar, y parafraseo, justicia a todas y a todos en el nombre del Señor. ¿Se nos ha olvidado eso? No, pues si no se nos ha olvidado, levantémonos y proclamemos, como dice el profeta: consolaos, sí, pueblo mío, consolaos, así ha dicho el Dios Todopoderoso. La consolación del Dios de la vida no provienen de las cosas que ya están concretizadas, es decir, no provienen de lo que usted está viendo que le va bien, sino provienen de la esperanza de que Dios no nos ha abandonado, de que entendemos y estamos seguros por su palabra de que Dios tiene un propósito y un plan definido para cada uno de nosotros, de que entendemos, como dice al final de este pedazo de la poesía, que esos que lleva suavemente en sus brazos
el gran pastor de pastores, representan a las generaciones que ya nosotros damos como que están perdidas. A las generaciones que ya nosotros damos como que no tienen esperanza porque no han hecho las cosas al estilo de nosotros. A las generaciones que posiblemente no han tenido la experiencia que nosotros hemos vivido en términos espirituales y posiblemente en esas experiencias que podemos nosotros clasificar como experiencias gloriosas. Nosotros, al proclamar consolación, estamos afirmando que aún esas generaciones verán la gloria de Dios. Amén. De los versos 3, 4 y 5, el profeta hace una primera proclamación. Proclama que preparemos el camino. ¿Cómo preparamos el camino? Dentro y ahora contextualizando lo que estamos viviendo nosotros en el país, en nuestro país, con 24 horas de proclamación evangélica ininterrumpida, radio, televisión. ¿Cómo proclamamos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo seguimos proclamando eso? El profeta dice: nosotros proclamaremos en el nombre del Señor, reconociendo en primer lugar la condición del pueblo, reconociendo que el pueblo necesita del Dios de la vida, reconociendo, como decíamos unos amigos mientras conversábamos, haciendo, usted sabe que a los puertorriqueños les encanta componer el mundo y arreglar los problemas de la humanidad, y eso de vez en cuando bien, allí lo componemos de cuando en vez. Y me decía este amigo mío, lo que pasa es que el país vive maquillado. O sea que aquí, hasta la chiquitina de casa ahorita me decía: yo quiero unos tacos. Una chispo de 3 años, usted se puede imaginar eso. El país vive maquillado. Y por lo tanto, cuando estamos maquillados, no se nos nota la imperfección de la cara, no se nos notan los barritos, las manchas, los ojos. Por eso es que las mujeres se usan el eyeliner, porque resaltan. Una prenda, porque los hombres que no saben de maquillaje, cuidado con eso. Quiere decir que no le preguntan a su esposa. Así que no me miren así. ¿Ah? También. Nosotros preparamos el camino, seguimos reafirmando la esperanza cuando tenemos convicción de qué es lo que está pasando, cómo vive el pueblo. El pueblo vive sin esperanza, el pueblo vive con unos valores torcidos, y la iglesia del Señor tiene una respuesta adecuada ante esa condición. El pueblo de Dios tiene una respuesta que reafirma la esperanza de Dios aún en medio del caos, aún en medio de la desesperanza y aún en medio de las evidencias que nos muestran todos los días de que, como dirían allá, esto va de mayor en peor. Aún en medio de esas evidencias, la iglesia del Señor, en su proclamación, prepara el camino para afirmar la esperanza y el propósito de Dios en nuestras vidas. Preparamos el camino cuando evidenciamos que el poder de Dios todavía está vigente en la iglesia del Señor. El poder de Dios está presente para transformar las vidas, para transformar el derrotero de la humanidad, los planes. Los hombres se encerrarán en cuartos oscuros a planificar, pero todavía está el Dios vivo que todo lo ve. Todavía está el Dios todopoderoso que tiene bajo su control aún los pensamientos y los planes de aquellos que intentan hacer las cosas equivocadamente. A los que nos gusta estudiar un poquito la historia, que nos gusta un poquito eso de la historia, cuando usted comienza a ver lo que pasó en la década de los 80,
que se cae el bloque soviético y usted comienza a hurgar, por ahí hay evidencia de que hace esos 30 años atrás, casi ya para 30 años, una persona, un solo hombre, un hombre brillantísimo, decide de la noche a la mañana convertirse en un espía de los Estados Unidos y afirmar y declarar todos los planes que tenía el bloque soviético. Cuando Estados Unidos, esto ahora se puede saber después de 30 años, ¿verdad? Cuando Estados Unidos se le acerca esos planes, dicen, esto es imposible. Imposible que tengamos esta información. Esa información es lo que lleva al cambio político en la Unión Soviética, es lo que lleva al derribamiento del muro de Berlín, es lo que lleva a la disolución de la Unión Soviética como la conocíamos en la era comunista. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo esos planes secretos estaban yéndose muy coordinados? ¿Acaso no sería que el Dios Todopoderoso en su inmensa sabiduría tocó el corazón de este señor para que hiciera lo que, entre comillas, para ellos estaba mal? Algunos decían que se estaba acumulando y fraguando la Tercera Guerra Mundial. Era verdad, no era una paranoia, era una realidad. Hay evidencia. Por lo tanto, tenemos que nosotros entender que el Dios Todopoderoso, su poder está activo sobre la faz de la tierra. Colosenses declara que no hay nada que se mueva en el cosmos, en el universo, sin que el Dios Todopoderoso dé su aprobación. Aún en el medio de las situaciones difíciles en que estamos viviendo, hay poder de Dios para transformar lo imposible en posible, para transformar el caos en orden, para transformar el desorden y aquello que va en contra de la voluntad de Dios en un principio y en un propósito que dé gloria a Dios y bendiga a su pueblo. No perdamos de perspectiva eso. No perdamos de perspectiva que el Dios Todopoderoso está presente. Está presente en la vida de los hombres y las mujeres que preparan el camino, que proclamamos como iglesia. Porque dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y verso 16, un verso que todos conocemos. Si eres tan amable, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder, el Evangelio es cambio. Preparamos el camino del Señor entendiendo ese cambio que solamente el Evangelio de Jesucristo puede operar en la vida de los pueblos, en la vida de los hombres y las mujeres. El profeta dice que cuando ese poder de Dios fluye, los montes quedan como si fuera un plato. Se allana el camino. Por eso es que él dice que está predicando en el desierto. Porque el desierto cambia. Porque llega esperanza, llega la vida. Preparamos el camino cuando somos los voceros de Dios. Por eso termina diciendo esos versos. El verso 5, la boca de Jehová habla. Dentro del contexto del pueblo hebreo, se decía que aquellos que se llamaban profetas, se les llamaba el Nabí. Se le llamaba la boca misma de Dios. Es los que están hablando en nombre del Dios Todopoderoso. No tengas miedo en esta hora de levantarte en tu trabajo con sabiduría, con mucha sabiduría, en medio de tu familia, en medio de tu comunidad, y hablar en el nombre del Dios Todopoderoso, porque Él te ha encomendado, Él te ha dado la capacidad para que puedas hablar en su nombre, con el poder de Dios que fluye sobre tu vida, entendiendo la sabiduría que Él ha puesto sobre tu vida. Por eso podemos preparar el camino. Por eso podemos proclamar en esta hora, en un mundo de desesperanza. Alguien dirá, pero oye, ¿cómo es que a mí me mandan a hacer eso? Si usted no sabe por lo que yo he atravesado. Cuando usted lee esto en otras versiones, en Dios habla hoy, en la tradición actual,
Es bien interesante porque le dice, Él me manda que me trepe sobre un monte alto y anuncie. Y que yo, si tú, si yo, si nosotros. El profeta reconoce quiénes somos. Somos como hierba, que hoy estamos y mañana no somos. Pero reconoce que Él también nos ayuda. Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 7, el apóstol Pablo se encarga de recordarnos lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es usted ni soy yo, es Dios en nosotros. Él se ha dignado de, en este momento histórico en que vivimos, llamarnos para que anunciemos al pueblo esperanza, no solamente con la palabra, sino también con nuestras acciones. Yo le decía a Babilonia esta mañana en el culto de las 8, yo creo que debemos hacer otro noviembre más, pero como en marzo, mes de servicio. Tener por lo menos 2 meses de servicio. Usted sabe la cantidad de mensajes que enviamos al mundo y que enviamos a nuestra comunidad de fe cuando servimos. Eso es el poder de Dios en nosotros. El apóstol Pablo dice que Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer y su buena voluntad. Cada vez que actuamos en el nombre del Señor, óigame, lo hacemos para su gloria y para su honra, aún entendiendo quiénes somos. El profeta dice, ven acá, te voy a decir algo. Poéticamente lo sigue diciendo en el capítulo 40, los versos 29 y 30. Mira lo que dice para aquellos que dicen que no podemos. Mira lo que dice el profeta. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Terminamos con el 31. Mire esto. Yo sé que usted lo sabe de memoria. El verso 31. Esto es rápido, yo lo sé. Yo lo hago molestar a Alberto. Ahí va. ¿Qué dice el verso 31? Si usted se lo sabe de memoria, dígalo a coro. Más, pero, dice la versión, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Jehová. El profeta sabe quiénes somos nosotros, pero el Dios Todopoderoso nos conoce por dentro y por fuera. Y Él ha prometido que nos da la capacidad para que seamos voceros, para que podamos proclamarle a otros y a otras. No solamente, repito, con nuestro verbo, sino con nuestros estilos de vida, con nuestros planes, con lo que hacemos. No es momento para nosotros seguir cantando la melancolía de que esto va de mayor en peor. No es que no tenemos nosotros la visión de lo que está pasando. Claro que sabemos lo que está pasando, pero es nuestra responsabilidad, como me decía el pastor general de esta casa cuando fuimos a visitar a un enfermo. Dios no me mandó a mí a llamar a orar por ellos para que se fueran para el cielo. Dios me mandó a mí a orar por ellos para declarar salud, para declarar esperanza, para declarar el año agradable del Señor sobre sus vidas. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Y Él conoce tu necesidad, conoce tus limitaciones, pero Él te dará las fuerzas y la capacidad para que puedas seguir hacia adelante. Por último, el profeta termina haciéndonos otra invitación para que sigamos anunciando quién es Él. Si bien es cierto que lo tenemos que proclamar, lo que habíamos dicho ahorita, pero ahora proclama quién es Él. En todo caso, habla de Dios. No hables de ti, no hables de la iglesia. Proclama la grandeza del Dios Todopoderoso de una manera poética, extraordinaria. Mira cómo habla el profeta en ese mismo capítulo, de los versos 18 al 28. Mire lo que dice. Extraordinario, escuche bien, mire cómo lo dice. ¿A qué pues haréis semejante a Dios?
¿O a qué imagen lo compararéis o lo compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aguántalo ahí. ¿Qué significa eso? Nosotros no vamos a promulgar a un Dios que es imagen a nuestra semejanza. No es el Dios que te soluciona los problemas cuando yo oro. Es el Dios soberano que lo que desea es que tú camines con Él. Que si mañana no resuelve el problema, gloria a Dios. Pero si mañana Él no decide resolver los problemas, gloria a Dios. Él es el Dios todopoderoso. Él está sentado en el círculo de la tierra. Esa es la propagación. Pero ¿cómo va a ser, pastor? Si ahora miren el lío en que estamos metidos. No importa. Él es el Dios que tiene un plan con Puerto Rico. Él es el Dios que tiene un plan con mi familia. Él es el Dios que tiene un plan con mi vecindad. Él es el Dios que tiene un plan con mi vida. Él es el Dios todopoderoso. Y por eso le servimos y proclamamos la esperanza. Sigue diciendo el profeta, seguimos. Él convierte, voy a repetir este verso, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Qué quiere decir eso? Que el Dios Todopoderoso sigue teniendo control de todas las cosas, aún de lo que nosotros no creemos. Allí está la hermanita, la estoy mirando desde acá, que el día del bautismo, ¿se acuerda? Me dijeron, aquí pasó algo. Lo voy a decir de forma disfrazada, que toda la gente que es bien inteligente aquí lo va a entender. Cuando estábamos en los bautismos, que ya yo me iba caminando, ¿verdad? De esas cosas me dice una hermana, ¿tú sabes lo que es esto? Y que preguntarme si yo sabía lo que era uvas de playa, yo que me crié allí en Isabela. Y yo, pues claro que sí. Y nos comimos una uva de playa. Yo no sé por qué salimos hablando del tema, pero me dice esa hermana, yo le he predicado, le he hecho un montón de sitios. Me dice, usted sabe, pastor, que el Dios que controla todas las cosas, antes de que el señor gobernador fuera electo, envió a un mensajero donde él y le dijo esto y lo otro. Y le dijo, si haces bien, tendrás victoria. Si haces las cosas mal, no te va a ir bien. Y yo no puedo creer eso. Y eso fue antes de que esta semana. ¿Cierto o falso? ¿Qué les quiero decir con eso? Que el Dios Todopoderoso tiene bajo control todas las cosas. Y permítanme hacer una digresión aquí. Permítanme hacer una pequeñita digresión. La iglesia del Señor no se casa con ningún color. Ni color rojo, colorado, amarillo, violeta, con nadie. La iglesia del Señor tiene que promulgar el evangelio de salvación. Y obviamente tenemos que hablar las cosas como son. No podemos seguir disfrazándolas. No podemos dejarle a la gente que la gente siga sirviendo a dioses ajenos y haciendo a su imagen y semejanza la promulgación de un Dios que tiene todo bajo control. ¿Cómo es eso? Pues Dios tiene todo bajo control, bajo el partido fulano de tal. Y ese es el Dios que yo le sirvo. ¿Y qué es eso, pastor? Que en algunas ocasiones nosotros le habíamos dicho al pueblo y habíamos estado compartiendo con el pueblo, tenemos que primero poner los valores cristianos antes que los valores de los partidos. Tenemos nosotros que promulgar que la moralidad no tiene colores. La moralidad se hizo en el corazón de Dios y no es lo que a mí me da la gana, ni lo que le da la gana a los fundamentalistas. Es lo que la palabra de Dios establece para que el hombre viva para Él. Y por esa razón nosotros entendemos lo que dice ahí. No estamos hablando específicamente de la condición de Puerto Rico. Estamos hablando
de que el profeta quiere que nosotros podamos entender que el Dios Todopoderoso sí tiene bajo su control el 100 por 35 que se llama la isla del Cordero. Aleluya. Termina diciendo el profeta. Seguimos. Como si nunca hubieran sido plantados, como si no hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios que vamos a predicar. Ese es el Dios que da esperanza. Ese es el Dios que Puerto Rico necesita escuchar. Ese es el Dios al cual tú sirves, y que en esta noche, una vez más, la palabra del Señor nos ha hablado. Ponte en pie.